El coro Mailu os da las buenas tardes. Somos un coro cuyos integrantes pertenecemos en su mayoría a los pueblos del Ayuntamiento de Cigoitia. Este municipio está formado por 17 pequeños concejos de unos 1.750 habitantes, que están diseminados por las faldas del Monte Gorbea. Queremos agradecer a la organización de Poetas en Mayo la posibilidad que nos ha brindado un año más de participar en este ya tradicional certamen. También a la parroquia de Santa María y a su párroco, don Juan Carlos Pinedo, por las facilidades y el cariño con el que nos ha recibido. El esfuerzo lo ponemos todos en este coro, pero convertirlo en magia es algo que van a comprobar y que conseguimos gracias a nuestra directora, Aliona Maqueda. Un aplauso, por favor. Esta tarde, nuestro concierto recital se centra en la música, lenguaje universal. La música es un lenguaje universal que traspasa fronteras y que cualquier persona es capaz de entender. La música es una expresión humana, una actividad habitual, antigua y casi exclusivamente humana. Y decimos casi porque las ballenas pueden cantar. Los pájaros nos comunican que comienza el día. Y les podemos asegurar que no hay mayor expresión de pasión desesperada, la de los ciervos de la berrea que escuchamos en Cigoitia. Incluso re, mi, do, sol son las 5 notas más famosas de la galaxia. Elegidas por Steven Spielberg para sus encuentros en la tercera fase, que eran respondidas por unos viajeros interestelares, iniciando un concierto orquestal impresionante. La música, especialmente el canto, aparece en la mayoría de las culturas humanas, con una diversidad asombrosa. Sin embargo, en la historia natural de la canción, encontraron que hay pautas comunes en la estructura, en el tempo, en la instrumentación, el contorno melódico de la canción y si la canción tiene un centro tonal claro. Y en sus temas tienen grandes similitudes en todas las culturas, los contextos sociales comunes, la familia, la curación, la danza, el amor, el duelo, la guerra y los rituales, ya sean sacros como paganos. Vamos ahora a comenzar todos juntos en este concierto un viaje por el universo de la música y la palabra en sus diversas formas y mensajes. En mayo de 1833 nacía Johannes Brahms, compositor alemán que compuso la más bella canción de cuna jamás oída. Les invito a colocar su mano derecha en su hombro izquierdo y su mano izquierda en su hombro derecho. Y sentiremos el recuerdo y el mensaje de nuestras madres, con todo su cariño, que alejan los miedos y que nos dicen que no nos asustemos, que el mañana será mejor. En mayo de 1824, Ludwig van Beethoven estrenaba la 9ª Sinfonía, cuyo movimiento final es la Oda de la Alegría, inspirado en un poema original de Schiller, cuyo mensaje era que aunque el destino del hombre es la libertad, el desarrollo completo de ese destino debe desembocar en la alegría, la felicidad. Como contrapunto de estas cálidas líricas de los versos, también hay una desgarradora prosa de música, de guerra y de poder. En mayo de 1813 nace Richard
Wagner, el compositor preferido de Hitler, quien paradójicamente llegó a mostrar al final de su vida su antibelicismo. Tras estos preliminares, a lo largo de este concierto, desgranaremos distintos mensajes y estilos de canto coral. Comenzaremos hablando de la paz, con una obra sacra en lengua hebrea, y de amor, con un breve poema y un duelo romántico y una conocida canción de Benito Lerchundi, ambas en euskera. Empezaremos nuestro canto coral con Voce Shalom.
sabes, querida mía, por qué las flores aparecen siempre plenas de color, disolviendo su gran color? Sabrás, mi querida, que lo ofrecen a ti. Veremos cómo cuando la música y la palabra se juntan para crear personajes y sus historias, surge el teatro musical. Mayru ha incorporado su repertorio tradicionalmente y especialmente en los últimos tiempos unas piezas que no son muy usuales, ya que eran muy famosas en su tiempo y ahora no tanto, que son las zarzuelas. Hoy les vamos a ofrecer 3 pequeños trozos de zarzuelas con solistas o con solistas y coro, cuyo personaje principal es la mujer, según las visiones de aquella época. Estas piezas de zarzuelas se las queremos dedicar hoy a Teresa Berganza, que tristemente ha fallecido, es una mujer que ha inspirado por su manera de hacer también muchas de nuestras interpretaciones. Por ello le queremos dedicar especialmente la primera, oiga usted, caballero del año pasado por ahora. Arriba el telón.
Oh
¿Habéis oído la música? No. Yo sí. El silencio en la música es un momento mágico de soledad cuando puedo escucharme y surjan ideas, sueños, melodías, a veces locuras.
Si eres músico, entonces el silencio amarás. Y lo rompes, culpable te sentirás. O más aún, anhelarás a tal altura estar que el mismísimo Señor puede confirmar que los sonidos que produzcas pueden competir con la música del silencio que podríamos sentir. Yo soy músico, no sé cómo pensáis vosotros, mi querido coro María Zvatsa, pero yo creo que para nosotros los músicos los momentos de silencio es algo mágico. Tal vez en este silencio nace todo lo ingenioso y bello como la paz, la gratitud, la redención, la victoria, el consuelo. Ukutula.
al final de nuestro viaje juntos. Una travesía en la que nos habéis acompañado con silencios, con miradas, con sonrisas y con aplausos. Gracias por vuestra asistencia y vuestra complicidad, y a la Parroquia de Santa María por acogernos, y al certamen de poetas de mayo por llenar Álava de cultura. Les animo a que participen en el resto de eventos, que hay muchos a lo largo de este mes, que quedan preciosos eventos para disfrutar. El telón va a cerrarse, y va a cerrarse con una canción final. Nuestra última obra, We Move the World, Nosotros Movemos el Mundo, que hoy estrenamos, la escribió Branko Starr, dedicada a todos los coros del mundo. Nosotros en Maidu, igual que su autor, pensamos que la música coral, la unión de voz y sentimiento, transmite un mensaje que supera fronteras para hacer un mundo